Muy buenos días. Dios les bendiga. Mi nombre es Sara Martínez y en esta mañana pues vamos a estar compartiendo con ustedes un tema que me pareció muy interesante, ¿verdad? Para que podamos nosotros reflexionar, y es acerca de comprender el lenguaje de la generación actual, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros podemos notar que hay una enorme diferencia, ¿verdad? En la manera, y no solamente de cómo hablan, sino la manera de vivir, la manera de pensar de la generación actual. En ocasiones comparamos con cómo se hacen las cosas ahorita, cómo hablan ahorita y cómo se hablaba o se comportaba hace 40, 50 años, y vamos a notar que hay una diferencia enorme. Hay una brecha generacional muy grande, ¿verdad? Las personas que se dedican al estudio, ¿verdad?, acerca de las características de cada generación, hablan de que cada una de las generaciones tiene rasgos distintivos. Podríamos decir que la generación actual está compuesta por los que se llaman millennials, ¿verdad?, que vienen siendo personas que nacieron entre 1981 y 1993. Ese tiempo donde se inicia la digitalización. Así que podemos considerar que los millennials, ¿verdad?, son esa generación, pero ahora ellos han tenido hijos, y ahí entran la generación llamada los centennials, ¿verdad?, que está compuesta por las personas que nacieron de 1994 al 2010. Aquí estamos hablando de jóvenes, adolescentes, ¿verdad?, que son los hijos de los millennials y que tienen la característica, ¿verdad?, de que nacieron cuando el internet ya estaba mucho más fuerte, y también ellos se caracterizan por ser una generación irreverente. Y luego tenemos a la generación que se ha llamado Alfa, que vienen siendo los niños que nacieron del 2010 hasta los que nazcan al 2025, que es una generación, ¿verdad?, que tiende a ser un poco más dispersa en su atención debido a todo lo que ellos experimentan en cuanto a las redes sociales, en cuanto a que son constantemente atraídas su atención. Por lo tanto, ¿verdad?, pues son chicos con otra mentalidad muy distinta. Entonces, como podemos ver, estas generaciones, sobre todo lo que son los centennials y los que se llaman la generación alfa, se caracterizan por ser una generación que nació en la tecnología, ¿verdad? Esto les da características o les da rasgos distintos quizás a nosotros. Y aquí entonces quiero que veamos, ¿verdad?, algunos aspectos importantes a considerar. Lo primero es que es una generación que nos habla en un lenguaje digital. Como decía, ellos nacieron en el tiempo donde la tecnología estaba ya totalmente crecida, donde para ellos, ¿verdad?, era natural tener desde temprana edad un iPad, un celular, una tablet con la cual ellos empiezan a jugar, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, de los adolescentes, los niños, ellos desde que nacen, tienen apenas unos meses de edad, ya empiezan, ¿verdad?, a picarle al teléfono o al iPad, mientras que, por ejemplo, aquellos que venimos de una generación más atrás, pues hemos tenido que aprender la tecnología, hemos tenido que adaptarnos, pero no es algo que se nos dé de manera tan natural como sucede con ellos. Ahora, cuando hablamos entonces de que es una generación digital, eso nos lleva a reflexionar en algunos aspectos importantes, ¿verdad? Lo primero es en cuanto a que debemos considerar que al ser una generación completamente digital, ¿verdad?, pues entonces nosotros tenemos que actualizarnos en el uso de la tecnología, porque ellos van a hablar mucho de tecnología.
Su vida está rodeada de tecnología. Aún los niños pequeños, ¿verdad? Desde muy temprana edad están expuestos a la tecnología. Y eso implica entonces que los adultos, ¿verdad? La generación quizás de los padres, de los abuelos incluso, es importante que podamos nosotros aprender y actualizarnos en este tema. Porque muchas veces ellos nos van a hablar acerca de cosas que pasan en las redes sociales o en los videojuegos, en las cosas que ellos pueden tener acceso mediante la tecnología y que nosotros estamos ajenos. Ahora, aquí la cuestión muy importante, ¿verdad? Es que la idea es que nosotros podamos entenderlos, ¿verdad? Que podamos nosotros hacer clic, entender lo que ellos nos están queriendo decir. Que cuando ellos nos platican algo referente a un videojuego o a una aplicación, algo que ellos hacen, ¿verdad? Con la tecnología, no tenemos que ser los expertos, pero por lo menos podamos entablar una conversación acerca de ese tema. Y claro que eso implica que tenemos que aprender un poco. Ahora, también cuando nosotros vamos aprendiendo acerca de la tecnología, eso nos va a permitir que nosotros nos demos cuenta y podamos prevenir, ¿verdad?, los peligros a los que ellos están expuestos. Porque muchas veces los adolescentes, los jóvenes, los niños, ¿verdad?, ellos, la tecnología es natural. Y hay quizás videojuegos, hay páginas, hay programas que todos los demás utilizan. Y entonces ellos también los desean utilizar. Cuando nosotros desconocemos esos programas, desconocemos los contenidos, pues le decimos úsalo, no hay problema, no le damos importancia, porque decimos está entretenido, a él le gusta ese videojuego, está bien. Pero el hecho de que nosotros no conocemos lo que ellos están jugando, no entendemos el contenido que está a su alcance, muchas veces no podemos darnos cuenta de que están en un peligro, ¿verdad? Porque como estamos ajenos a la tecnología, ¿verdad? Como padres, como abuelos o aún como iglesia, pues esto implica que en realidad tampoco podemos protegerlos del peligro porque no sabemos, ¿verdad? Porque quizás ahorita el decirle a un joven no vas a tener acceso a la tecnología es difícil, pero sí el poder filtrar lo que va a haber, el poder estar al pendiente de los videojuegos que se le compran al niño. Eso nos va a ayudar a que entonces, ¿verdad?, al entender nosotros un poquito de la tecnología, podamos también estar alerta para tratar de protegerlos, ¿verdad?, en cuanto a los peligros, porque ahorita, por ejemplo, para los niños es natural jugar en línea, ¿verdad? Contactarse con otras personas que están en otra parte del mundo y juntos estar jugando en línea. Pero muchas veces el niño, el adolescente no mide y confía y a lo mejor da información que no debería. Pero como cuando nosotros estamos alertas, sabemos lo que está pasando, también conocemos los peligros y podemos advertirlo. También otra cuestión muy importante, considero yo, es que cuando nosotros conocemos el lenguaje digital, como le digo, quizás no vamos a ser los expertos, pero entendemos, ¿verdad?, acerca de las aplicaciones, las redes, el uso de la tecnología. Eso es algo que nos puede ayudar para llegar a la nueva generación. Hablando, por ejemplo, como iglesia, ¿verdad? Muchas veces estamos acostumbrados a predicar la palabra en cierta manera. Pero la realidad es que la nueva generación es una generación digital. Para ellos, la manera de aprender es el YouTube. La manera de aprender son los tutoriales. La manera de que algo les atraiga a un programa es a través de las redes sociales o a través de diferentes aplicaciones. Entonces, yo creo que esto nos lleva como iglesia a reflexionar en la necesidad de adaptarnos para llegar a la nueva generación.
podemos mantener el contenido, podemos mantener la esencia de la palabra, pero podemos usar, ¿verdad?, la tecnología que está a nuestro alcance para hacer programas, para hacer cosas que para ellos sean atractivos y que a través de la tecnología ellos puedan aprender, ¿verdad? Porque la realidad es que estamos en un tiempo donde no podemos satanizar la tecnología, no podemos quitarla, ¿verdad? Porque ya ahorita incluso, por ejemplo, hablando de este tiempo de pandemia que estamos viviendo, pues ha hecho necesario usar la tecnología a través de este tipo de cosas, las transmisiones en vivo, las redes sociales, ¿verdad? Quizás videollamadas, el Zoom, para poder estar en contacto con la gente. Así que no es el tiempo de satanizar la tecnología, pero sí entender que nos estamos dirigiendo a una generación digital. Y eso implica que entonces también como iglesia tenemos que prepararnos para hablarles en su lenguaje. Como le digo, debemos mantener la esencia de nuestra enseñanza y de la palabra, pero podemos hacerlo a través de videos cortos, a través de programas atractivos, ¿verdad? A través de juegos que podamos implementar, el uso de aplicaciones que puedan ser atractivas, pero que a la vez ayuden a los adolescentes, a los niños a aprender de la palabra, ¿verdad? Porque tenemos que tratar de adaptarnos y utilizar a nuestro favor, ¿verdad? Si ellos son una generación digital, entonces como iglesia preocupémonos por prepararnos para que también podamos llegar a ellos en el lenguaje que se necesita, ¿verdad? Porque a veces nos aferramos a hacer las cosas como las venimos haciendo hace 30 o 40 años, pero esta es una generación distinta, ¿verdad? Para ellos lo digital es su forma de vida y su lenguaje natural, y eso nos implica el desafío como iglesia, como familias, ¿verdad? De aprender acerca de esto para que entonces podamos comunicarnos con ellos e incluso utilizar esto a nuestro favor para la enseñanza de la palabra. Ahora, también otra de las, podemos decir, características de esta generación en su manera de hablar es en cuanto a que ellos tienen un lenguaje de discusión y argumentación. ¿Qué quiere decir? Que en esta generación ya no es nada más el decir te doy esta orden porque lo digo yo, sino esta es una generación que quiere argumentos, ¿verdad? Ellos dicen, ¿y por qué? Cuando usted como padre le da una orden, o aún en la iglesia, cuando enseñamos acerca de algunos temas, por ejemplo, de decir, bueno, pues esto es algo que no agrada a Dios, o nosotros como cristianos no practicamos eso. Una de las cosas que yo he notado es que esta generación pregunta. Esta generación quiere respuestas. Y no es nada más la respuesta de decir, bueno, porque así lo digo yo, porque así me lo enseñaron. A ellos hay que darles argumentos, ¿verdad? En la clase, por ejemplo, en los jóvenes en la iglesia, la directiva propone temas y algo que ellos hacen es buscar temas interesantes de actualidad y nos piden que les demos argumentación, ¿verdad? Si nosotros decimos que no estamos de acuerdo con cierto tipo de música, ¿por qué? Argumentos. Si nosotros enseñamos, ¿verdad?, que a Dios no le agrada ciertas prácticas, tenemos que argumentar. Es una generación abierta a la discusión. A mí me ha tocado incluso que alguna adolescente o incluso mi sobrino de 11 años me diga, tía, ¿y por qué? ¿Por qué nosotros no podemos hacer esto? Explícame. Y él quiere un argumento, no nada más que yo le diga, no se hace, sino ellos quieren argumentación. Es la forma de hablar de ellos. Ellos están abiertos al diálogo, pero también ellos quieren ser escuchados y quieren que se les explique, ¿verdad?, con argumentos. Entonces, esto nos lleva a que nosotros podamos también considerar,
¿verdad? La necesidad de enseñarles con argumentos, enseñarles con profundidad. No solamente el dar una orden, y aquí me refiero, por ejemplo, cuando les decimos, mira, esto no se hace porque está mal, vamos a explicarles, ¿verdad? Quizás incluso va a llegar el momento donde ellos ni con argumentación quieran obedecer, y ahí nosotros, pues bueno, como familia vamos a ejercer la autoridad, pero sí es importante darles argumentos. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué creemos que Dios existe? ¿Verdad? ¿Por qué nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que no es un libro común y corriente, que es un libro que tiene autoridad? ¿Por qué nosotros creemos que Cristo va a venir? Pero enseñarles, ¿verdad? Quizás a veces damos por hecho que porque han crecido en una familia cristiana o porque los llevamos a la iglesia, ellos conocen, pero la realidad es que ellos desean entender. Ellos desean que se les explique más a profundidad. Y creo que en eso, como iglesia, debemos estar atentos, ¿verdad? Para poder hablarles con una argumentación válida de por qué tenemos esta fe, por qué nosotros nos conducimos de cierta manera, por qué para nosotros es importante adorar a Dios, ¿verdad? Para que ellos entonces tengan motivos, encuentren razones y también su fe sea una fe que tiene sustento. Porque mire, va a pasar una cosa, muchas veces en la familia, ¿verdad? Están protegidos, pero cuando ellos salen, cuando ellos van a la escuela, cuando ellos van a la secundaria, a la preparatoria, tienen compañeros que no son creyentes. Y ahí se enfrentan con muchas discusiones, con muchas dudas de personas que vienen a decirles, ¿sabes qué? Esto no es así. Y si los muchachos y esta generación no tiene un argumento válido, van a ser llevados por ese tipo de enseñanzas. También otro aspecto importante, ¿verdad?, que debemos considerar es que es una generación que nos habla de un lenguaje relativo. ¿Qué quiere decir esto? En esta nueva generación, ¿verdad?, se habla de que nada es bueno o malo para todos, sino que cada quien decide lo que es bueno o lo que es malo. Quizás alguna persona diga, para mí no tiene nada de malo hacer esto. Y si para esa persona no tiene nada de malo, yo no le puedo imponer y decirle que lo que está haciendo está mal. Porque es una generación que ha sido enseñada mucho a la cuestión de la tolerancia, a no querer imponer tu punto de vista. Entonces, esta generación ha crecido en un tiempo donde están constantemente bombardeados por enseñanzas, por tanta influencia de los medios de comunicación, de lo que la gente piensa, la gente que no es cristiana, que entonces en algún momento ellos están empezando a creer que todo es relativo. Es decir, bueno, yo soy cristiano, tú eres budista, tú eres quizás musulmán. Bueno, cada quien tiene su verdad y cada quien tiene su Dios y todos vamos hacia donde mismo. Porque ahorita esa es la forma de pensar de la sociedad. De que tú no puedes o yo no puedo imponer un punto de vista. Y si alguien dice que para él no tiene nada de malo hacerlo, yo no puedo imponerle y decirle que lo que hace está mal. Entonces, esta generación necesita, uno, que nosotros podamos diferenciar entre lo que son los principios y las formas. Es decir, esta es una generación muy abierta. Y en ocasiones nosotros mismos nos espantamos, ¿verdad? Porque decimos, ¡ay, estos muchachos! ¿Verdad? Porque a lo mejor es una generación más irreverente, es una generación muy abierta, es una generación muy influida por todo lo que está pasando en el mundo. Y en ocasiones, ¿verdad? Como cristianos nos cerramos mucho.
a algunas modas. Y con esto no quiero decirle que debemos aceptar que se tome todo lo que el mundo hace. Pero sí debemos diferenciar entre lo que es un principio y lo que es una forma. Porque mire, cuando yo como cristiana, que estoy tratando de entenderme con esta nueva generación, me espanto de todo. Y aquí no me refiero al pecado, me refiero a cosas quizás no tan trascendentes, ¿verdad? Pero yo me espanto, yo empiezo con una actitud de eres un pecador, eso no. Entonces va a ser muy difícil que yo entable diálogo con ellos. Y aquí quiero aclarar, no me refiero a que como adultos o como iglesia debemos solapar el pecado. Pero sí tenemos que diferenciar lo que es un principio, porque cuando hablamos de principios, los principios no cambian. Lo que es pecado delante de Dios es pecado, ¿verdad? Cuando la Biblia menciona que eso es pecado, eso permanece, aunque pasen los años, aunque la sociedad no lo crea, aunque hoy toda la gente lo practique. Si la Biblia dice que eso es pecado, eso no cambia. Pero hay ocasiones donde se trata de formas. Recuerdo hace mucho una chica que me decía, es que yo quisiera poder vestir de cierta manera y mi mamá no me deja tomar decisiones. Dice que debo vestir con vestidos largos hasta los tobillos porque soy cristiana. Y entonces esa chica se sentía demasiado oprimida, ¿verdad? Por su mamá, y esto traía conflictos. Y ahí es donde entra lo que le digo, la cuestión de diferenciar entre el principio y la forma. El principio en el vestir es la modestia, ¿verdad? Es la decencia. Pero la forma puede variar. Quizás ahorita hay modas, ¿verdad? Que a lo mejor no eran de nuestro tiempo, pero tampoco van en contra de la decencia. Tampoco van en contra de un principio. Y entonces yo tengo que enseñarles a ellos principios. Porque en ocasiones yo puedo querer que vistan como yo vestía cuando era adolescente, ¿verdad? Pero esta generación viste diferente. Tienen otra influencia. Y por eso le digo que aquí yo tengo que diferenciar lo que le estoy enseñando. Para que entonces, ¿verdad? Yo pueda enseñar principios, porque esos no cambian. Esos permanecen porque dependen de Dios. Y como Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo. Entonces, Él sigue pensando lo mismo a pesar de los tiempos. Lo que Él considera pecado, nunca va a dejar de verlo como pecado. Por eso yo tengo que enseñar lo que está mal, ¿verdad? Pero sí diferenciar, porque a veces hay detalles que, por ejemplo, hay quienes en su momento satanizaron el internet. Yo recuerdo hace años cuando había predicadores que decían de la televisión el cajón del diablo. Y está allí rompiendo los cajones del diablo, ¿verdad? Y resulta que ahora es el medio de predicación, ¿verdad? Porque es la manera en que estamos compartiendo a través de la televisión, a través del internet. Entonces, ahí hay que diferenciar. Lo que sí hay que enseñar es el principio de administrar el tiempo, de filtrar lo que se hace, ¿verdad? Pero no necesariamente que es malo el internet o que es malo todos los videojuegos, ¿verdad? Pero entonces el poder enseñar esa diferencia. También otra de las cosas es en cuanto a que necesitamos reforzar la enseñanza de los valores cristianos, ¿verdad? Porque esta es una generación que está siendo bombardeada constantemente por un relativismo moral que dice que nada está mal, ¿verdad? Hoy se habla del feminismo, se habla del aborto, se habla de la homosexualidad, se habla de muchos temas que la sociedad no considera malos. Y creo que es importante, ¿verdad?, que podamos entonces enseñar estos temas, como decía hace un momento, con argumentación, pero necesitamos enseñar los principios bíblicos, ¿verdad? Para que a pesar de que ellos sean jóvenes o adolescentes, que quizás
conozcan otros jóvenes que piensan distinto, ellos puedan mantenerse en los principios que nos da la palabra de Dios. También otra de las características que está muy relacionada con esto es el hecho de que ellos son una generación abierta a hablar de todos los temas. Es decir, muchos de nosotros crecimos en un tiempo donde no se hablaba de ciertos temas porque era tabú. Hablar, por ejemplo, de sexualidad, hablar de algunos temas así, no se hacía. Pero ahorita, esta generación constantemente están siendo bombardeados con opiniones sobre estos temas. Me ha tocado, por ejemplo, a veces platicar con jovencitos, adolescentes, ¿verdad? Y muchas veces en las series de televisión que ellos ven, en Netflix, ¿verdad? En los programas que ellos siguen, es muy normal que haya parejas homosexuales, que se hable abiertamente de temas sexuales, que se hable abiertamente a favor del aborto, que se hable incluso del suicidio como algo bueno, como una salida, como un escape. Así que ellos todo el tiempo están escuchando ese tipo de opiniones. Y si nosotros como familia y como iglesia no hablamos de esos temas porque decimos, no le voy a hablar de la depresión porque como quiera él no se deprime. Quizás ni cuenta nos damos, pero él está deprimido. Y a lo mejor ya ha empezado a tener hasta pensamientos de suicidio y nosotros no lo sabemos. Pero nos cerramos a decir, yo no hablo de esos temas porque capaz que hasta le doy ideas. Déjeme decirle que aunque usted no hable de esos temas, ellos ya tienen la inquietud. Y están escuchando todo el tiempo opiniones contrarias a lo que enseña la palabra de Dios acerca de estos temas. Así que si nosotros no hablamos con ellos, ¿verdad? Abiertamente sobre la sexualidad, sobre la homosexualidad, sobre la identidad sexual, sobre el aborto, por qué nosotros no estamos de acuerdo, el por qué el suicidio no es algo que sea una opción, una salida, pero hablamos de esos temas. Si nosotros callamos, entonces ellos van a seguirse alimentando de lo que están escuchando afuera y el problema es que hoy se presentan como muy naturales. ¿Verdad? Para los adolescentes hay series en Netflix y en otros lugares donde todo el tiempo se aborda el tema del suicidio. Hay páginas donde ellos pueden aprender cómo o qué técnicas se pueden utilizar para hacerlo. Entonces es importante que hablemos con ellos. Es una generación que le gusta hablar, ¿verdad? Quizás a veces están muy absortos en la cuestión de la tecnología, pero también ellos leen, ellos escuchan, ellos ven programas, ellos siguen, ¿verdad? A otras personas y a través de eso se van haciendo su criterio sobre los temas. Por eso creo que es importante que como familia y también como iglesia podamos platicar con ellos, ¿verdad? Acerca de estos temas importantes, aclarar dudas, incluso si ellos están pasando por alguna necesidad de que ellos estén, porque sabe que esta es una generación muy sensible, tiene poca tolerancia a la frustración, es una generación que tiende a deprimirse, es una generación que tiende a ser más sensible. Entonces quizás algunos ya están pensando en el suicidio, están viendo el aborto como algo natural y si nosotros no lo platicamos, no dé por hecho que porque los lleva a la iglesia ellos ya saben, o que porque usted es miembro de la iglesia o líder o pastor de la iglesia ya ellos lo saben. Platique con ellos, hable con ellos, ¿verdad? Si ellos de repente le dicen, no, mira, es que yo vi esto en una serie de Netflix, decía esto, usted platique con ellos, hábleles, ¿verdad? De lo que nosotros creemos, por qué no estamos de acuerdo, por qué estamos a favor de la vida y que ellos puedan entender,
¿verdad?, la perspectiva bíblica respecto a estos temas. Y por último, ¿verdad? También esta es una generación de influencers. Es decir, ellos siguen a las personas que hoy se consideran influencers, que son personas destacadas, que han llegado a una popularidad, ¿verdad? De tal manera que sus publicaciones, sus videos, lo que ellos suben a las redes se convierte en algo que alcanzan miles o hasta millones de visitas o de likes. Entonces, la realidad es que nuestros jóvenes, nuestros niños y adolescentes conocen a los influencers. Quizás nosotros no, porque no nos interesa, porque no estamos quizás tanto tiempo con eso, porque no lo consideramos, ¿verdad? No nos llama la atención, pero esta es una generación así, ¿verdad? Yo a veces platico con mis sobrinos y sabe que tengo que aprender hasta el lenguaje que ellos utilizan. Por ejemplo, algo muy sencillo. Antes, cuando a una persona le gustaba a otra persona, pero le llamábamos, era como su amor platónico. Para ellos ahora es su crush. Es decir, tienen un lenguaje distinto y va influido mucho, ¿verdad?, por este tipo de personas que han llegado a ser populares y que ponen de moda ciertas palabras, que ponen de moda hablar de ciertos temas. No necesariamente todos son personas muy profundas, ¿verdad? Pero la cuestión es que son seguidos e influyen en la generación actual. Ellos ponen de moda, por eso pasa, ¿verdad?, que las marcas de los productos grandes los buscan. Buscan a estos personajes, ¿verdad?, que tienen una mayor cantidad de likes o de visitas en sus videos. Y entonces hacen contratos para que entonces ese personaje, ¿verdad?, hable de ese producto y es una manera de promover la marca, ¿verdad? Ahorita esa es la forma en que se está promoviendo mucho los productos, porque los influencers, que son personas muy seguidas, entonces hablan de lo bueno, las características de cierto producto, y la gente que los sigue, que los admira, ¿verdad?, pues va a comprar el producto. A ese grado, ¿verdad?, llega la fuerza que pueden tener esas personas. Entonces es bueno conocer a qué influencia, ¿verdad?, están escuchando nuestros adolescentes y nuestros niños. Quizás hay cosas que no tienen una mayor trascendencia, pero también quizás haya por ahí personas que traen esa fuerza de popularidad, que influyen en ellos y que traen un mensaje completamente dañino. Es importante conocerlo. Ahora, también una aspiración que tienen esta nueva generación es convertirse en influencers. Lograr convertirse en personas que tienen muchos likes. Por eso para ellos es importante cuántas likes, cuántas visitas tienen. Por ejemplo, ahorita que pues bueno, con la pandemia se puso todavía mucho más de moda el TikTok, ¿verdad? He visto quizás algunos jovencitos que suben sus videos y dicen, dame like y yo te doy like al tuyo. Están buscando, ¿verdad?, el poder tener muchas vistas, muchas visitas, porque eso implica que se están volviendo populares y que la gente los sigue. Hace unos días platicaba con mi sobrina, tiene 8 años, platicábamos del TikTok y me decía cuántos seguidores tiene y yo le decía, ¿y cuánto es para ser famoso? Y ella me decía, no, tía, esos son muchos. Le digo, ¿y tú quisieras? Dice, sí. Entonces es un deseo de la nueva generación, convertirse en influencers. ¿Sabes? Aquí esto me hace pensar en un desafío. Una, en que nosotros podamos ser influencia para ellos, podamos ser mentores y que ellos puedan ver a Jesús como el maestro que influye en sus vidas.
pero también que nosotros como cristianos podamos convertirnos en mentores, gente que vive lo que predica, que vive lo que enseña, que da un buen ejemplo, que influye positivamente y que ellos quieran seguir nuestros pasos. Yo creo que ese es un desafío enorme, que en medio de tantas cosas que ellos escuchan, nosotros podamos también influenciarlos. Y la otra, que ellos se conviertan en personas que influyan a otros con la fe, ¿verdad? Que ellos puedan tener claro, ¿verdad?, la fe, y que entonces ellos puedan influir en otros adolescentes acerca de la fe. Termino leyendo esto, ahí en el libro de Tito. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Un enorme desafío que tenemos para influir en esta nueva generación y enseñarle la palabra de Dios. Dios nos ayude a poder comunicarnos con esta generación, entender su lenguaje y sobre todo ganarlos para Cristo. Espero que sea de bendición este tema. Que Dios les bendiga.